Chavorrux presenta Ecos de Terror. Buenas noches. Es un placer tenerlos de vuelta. Empiezo a pensar que les gusta estar con nosotros, pues es la 10ª noche que pasamos juntos. Como saben, soy Beren y esta noche seré el centinela. Estamos muy felices. En nuestro 10º episodio, decidimos preparar 4 relatos para ustedes y ojalá que los escuchen, si es que se atreven. Por cierto, Yvonne, que está aquí, accedió a que contemos su historia. Así que en los siguientes 2 episodios estén muy atentos, pues daremos pistas de cuándo sucederá esto. Sin más, solo queda decir que la noche se avecina y comienza mi guardia. Esto es Ecos de Terror. Se cuentan muchas historias sobre el metro de la Ciudad de México. Yo mismo he escuchado varias en YouTube en diferentes canales. Historias que tratan sobre túneles ocultos, los sacrificios que se hicieron para poder construir algunas de las líneas, la niña de la línea 5 en Terminal Aérea y Angares, o el vampiro en busca de sus víctimas en Barranca del Muerto y Mixcoac. Llevo años leyendo y escuchando historias, y las del metro siempre han sido mis predilectas. Y ahora es mi turno de contar mi propia experiencia. En mi trabajo regresamos a las oficinas de manera parcial en junio de este año 2021. Con cierta fortuna, yo me pude vacunar por completo y es por eso por lo que me siento menos intranquilo de tener que trasladarme en transporte público. Es un riesgo en definitiva, pero no tengo mucha opción y cuando menos trato de seguir los protocolos tanto como me es posible. Los días que tengo que ir a las oficinas de manera presencial, trato de salir muy temprano y regresar un poco más tarde de lo normal. Esta es una práctica que yo seguí antes de la pandemia y que continúo hasta la fecha. Me ayuda a sortear un poco las horas pico y en esta nueva realidad a reducir el contacto que podría tener con otras personas. La estación que queda más cerca de mi casa es Etiopía de la línea 3 y mi empleo se encuentra muy cerca de la estación Sevilla de la línea 1. Esto me permite manejar 2 opciones de ruta que alterno conforme al tiempo que tengo para trasladarme y la saturación del servicio. Quizá lo que voy a describir le pueda sonar complejo a quienes no conocen las líneas del metro de la Ciudad de México, pero es relevante para mi historia. Ambas opciones están a 7 estaciones de distancia, pero una requiere menos cambios de línea o transbordos. Mi primera opción es ir de Etiopía a la estación Valderas, cambiar a la línea 1 y de allí hacia la estación Sevilla. Y la segunda opción es ir de Etiopía a Centro Médico, cambiar a la línea 9 hacia Tacubaya y en esta última cambiar a la línea 1 para llegar a la estación Sevilla. A pesar de lo rebuscado que pueda parecer la segunda opción, la diferencia de tiempo es mínima y tengo cierta predilección por esta, pues usualmente hay menos saturación. El martes 3 de agosto de 2021 tuve que asistir a la oficina. Si recuerdan, las lluvias ese día fueron muy intensas y tuve que esperar un poco más del usual para salir de la oficina, pues el metro se vuelve un lugar complejo en días de lluvia y como dije, trato de cuidarme lo más posible bajo las circunstancias actuales. Habré estado llegando como 9:30 p.m. a la estación Sevilla y viendo que la marcha de los trenes era lenta en dirección hacia Valderas, decidí tomar lo que yo llamo la Ruta 2 que ya les describí. Me subí en el penúltimo vagón, pues era el más vacío y porque trato de evitar el último por la mala reputación que llega a tener. Abordé el tren y habiendo varios asientos vacíos, decidí sentarme. Me enfoqué en mi teléfono celular, pues tenía menos de 3% de carga y necesitaba avisar a mi pareja que ya iba en camino. Mientras esto sucedía, y antes del cierre de puertas, muchas personas descendieron del vagón en el que me encontraba, y de reojo vi cómo alguien había abordado. No le di mucha importancia y seguí en mi teléfono, apresurándome a enviar el mensaje antes de que el tren llegara a los túneles, y sobre todo antes de que se me terminara la batería por completo. Logré mandar el mensaje, y casi como anunciado, mi teléfono se apagó unos instantes después. Lo guardé, y entonces, ahora sí poniendo atención a mi alrededor, me percaté de que no había nadie en el vagón más que yo y a unos metros de mí la persona que había visto abordar. Se trataba de una mujer de tez muy blanca y que vestía un atuendo que destacaba de los demás, pues era elegante y con muchas joyas y accesorios. Lo más tétrico es que yo ya había escuchado la historia de la mujer sonriente del metro y nunca pensé que fuera real. Pero sí, allí estaba, con su enorme sonrisa y la mirada fija en mí.
Habría querido tener mi teléfono cargado en ese momento para tomarle una foto, y lo pensé a pesar de que estaba genuinamente asustado. La sonrisa y mirada de esta mujer es algo perturbador. No es como lo imaginaba o como lo describen en otras historias. Parecerá tonto, pero en mi mente ahora se ve como esa mirada vacía y la sonrisa que tiene Totoro en la película de Ghibli. Para quienes no han visto la película, pueden buscarlo y encontrarlo fácilmente, y esa descripción será lo más precisa que puedo darles. Nos quedamos mirando fijamente durante todo el trayecto del túnel que divide la estación Sevilla de Chapultepec. Yo no sabía exactamente qué hacer, pues ella no se movía ni un solo paso, y yo tampoco. Cuando llegamos a la estación Chapultepec, una pareja se animó a subirse. Probablemente iban distraídos, porque cuando notaron a la mujer sonriente, se fueron al extremo opuesto del vagón, y la chica solo repetía: «Ay no, qué fea está, tengo miedo». Aunque temeroso, decidí que no podía dejar pasar esta oportunidad, y sin acercarme, le hablé a la mujer. «¿Qué tiene? ¿Qué es lo que quiere?». A lo cual no recibí respuesta. Con la voz un poco más baja, pero tratando de que me escuchara, le dije: «Usted es la mujer sonriente de la que muchos hablan, ¿verdad?». Y fue en ese momento donde hizo un ruido extraño, una especie de risa pero sin cambiar su expresión, como una risa de un enfermo mental. Eso hizo que la chica del fondo gritara, y tan pronto llegamos a Juanacatlán, tanto la pareja como yo descendimos del vagón. Yo me cambié a unos 2 vagones adelante y me asomé hacia el vagón donde originalmente había abordado para notar que ya no estaba. Yo seguía muy nervioso, pero pensé en la suerte que había tenido de toparme con la mujer sonriente y de que finalmente no me había pasado nada. Cambié de línea en Tacubaya y pensando que estaba a salvo, me dirigí de nuevo al penúltimo vagón. Avanzamos un par de estaciones y cuando llegamos a la estación de Chilpancingo, mis ojos no daban crédito. La mujer sonriente abordó el vagón. Sucedió todo tan de repente que no me dio tiempo de reaccionar. Me volvió a mirar fijamente, con esa expresión vacía y macabra, y el miedo me invadió, pues por alguna razón sentí que había hecho mal en retarla, en dejar que mi morbo fuera mayor que mi prudencia. Por un momento consideré jalar la palanca de emergencia, pero reconsideré al pensar que eso significaría quedarme atrapado con la mujer sonriente, junto con los pobres incautos que estaban conmigo en el vagón y que estaban tanto o más asustados que yo. Se empezó a acercar a mí, despacio pero determinadamente. Afortunadamente, llegamos a la siguiente estación, Centro Médico, y literalmente salí corriendo del vagón, y a pesar de que la distancia a mi casa es mayor desde esa estación, decidí salir del metro y caminar el resto del camino. Llegando a mi casa le conté a mi pareja lo sucedido, todavía temblando e incrédulo por lo que recién me había pasado. Ahora miro los relatos del metro con otra perspectiva, con algo de miedo, sí, pero hay una parte de mí que tiene cierta curiosidad de poner a prueba estas leyendas urbanas. Transcurría la primera quincena de diciembre. La temperatura descendía rápidamente, pero a pesar de ello las personas comenzaban a ausentarse temprano de las calles para abarrotar los centros comerciales y enfocarse en los preparativos de las fiestas decembrinas, como es habitual. Un efecto curioso, ya que en ese diciembre en particular el trabajo disminuyó bastante. Las guardias eran más tranquilas, en especial las sabatinas. Mi compañero criminalista se encontraba de vacaciones, por lo que solo estaba yo como único perito en criminalística de campo para toda la delegación Miguel Hidalgo. En la fecha de estos eventos estaban conmigo 2 peritos en materia de fotografía forense, Adriana y Patti, un perito en materia de tránsito terrestre, Ugalde, y la jefa de oficina, Dani. El día había estado muy flojo, apenas a las 7 de la noche y ya habíamos terminado el trabajo. Para las 10 de la noche ya estábamos en nuestros lugares de descanso. Tenemos un 33 en Avenida Observatorio. Recibimos la notificación pasadas las 2:30 de la madrugada, por lo que Dani me intenta despertar y medio dormido le contesté: ¿Qué pasa? A lo que ella respondió: ya salió trabajo, un 33 por hecho de tránsito. El 33 es la clave para homicidio.
No de muy buena gana, me incorporé y preparé todo para salir, al mismo tiempo que mi pareja Adriana y Ugalde hacían lo propio. Una vez listos, subimos a la ambulancia y nos dirigimos al lugar de los hechos. Llegamos al lugar en la avenida Observatorio en la Ciudad de México. Nos dirigimos al Arroyo Norte. Un tramo de este se encontraba en reparación, por lo que en la carpeta de rodamiento, aparte de los señalamientos de tránsito de advertencia, se encontraba diseminado sobre el asfalto diverso material: arena, asfalto crudo, chapopote, etc. Situación que, en conjunto con un exceso de velocidad, provocó que una motocicleta perdiera el control y derrapara sobre uno de sus costados. El conductor se proyectó fuera de la motocicleta, causándose una serie de lesiones con el pavimento y la guarnición del camión central, lo que finalmente le llevó a perder la vida en el mismo lugar. Cada uno de nosotros, y según su especialidad, se dispuso a recabar datos, fotografías, indicios, etc. Hubo que esperar al personal de seguridad pública que retiraría el vehículo, y mientras tanto el cadáver se embalaba y lo subíamos a la ambulancia para regresar al sector. El área pericial de la delegación Miguel Hidalgo contaba con dos accesos: el acceso principal, que era por el edificio de la delegación judicial en su extremo norte y donde se encontraba lo que en antaño fue un pasillo de distribución que organizaba las oficinas de los peritos, pero que al crecer el personal y las necesidades del servicio, a este pasillo se le puso un techo de lámina. Se cubrieron, lo mejor que se pudo, los orificios para evitar que se colara el viento, lluvia y frío, y se destinó al área de trabajo pericial de esta manera. De igual forma, se colocó una larga barra de madera pintada de blanco con cierto número de computadoras distribuidas en su superficie, a manera de estaciones de trabajo. Al final del pasillo, en su extremo norte, había una puerta que servía de acceso peatonal al anfiteatro de la delegación. Esta puerta contaba con un seguro de corredera que se encontraba por el lado de la oficina, la del extremo sur, y frente a la puerta del anfiteatro se encontraban los baños, y contiguo a estos, al oriente, las oficinas del edificio delegacional de servicios periciales ya mencionadas. El otro acceso era por el estacionamiento, que contaba con una rampa de acceso para la ambulancia y de esta forma facilitar el traslado de los cuerpos. El anfiteatro contaba de este lado con una puerta metálica de doble hoja con una chapa de pestillo, la que cerraba con llave, un pasador de corredera interno, y además de esto solíamos asegurar las puertas por el interior con una cadena y un candado, para evitar que gente ajena a las investigaciones tuviese acceso por este extremo. Pasaban de las 3:50 de la madrugada cuando llegamos con el cuerpo del motociclista. Lo bajamos y acomodamos en una de las 4 planchas con las que contaba el anfiteatro, la más cercana a la puerta de acceso a las oficinas. Procedimos a efectuar el trabajo de anfiteatro, examinar ropas y desnudar el cuerpo, el cual, debido a la fecha y hora, llevaba consigo varias prendas para amortiguar el frío mientras se trasladaba en su motocicleta. Se efectuó también la descripción y ubicación de las lesiones, describir ropas y pertenencias, fotografiar todo e iniciar la cadena de custodia. Para cuando terminamos el trabajo de anfiteatro, pasaban de las 4:45 de la madrugada. La fotógrafa Adrianita y el perito en tránsito Ugalde se dirigieron a las oficinas, dejándome solo en el anfiteatro mientras yo guardaba el equipo, organizaba un poco el lugar y lavaba mis manos. Al ingresar a la oficina, encontré a Ugalde sentado frente a su computadora, tecleando su dictamen. Pregunté por mi pareja y Dani, la jefa de oficina, me indicó que Patty, la otra perito en fotografía, ya la esperaba con todo listo para ir al laboratorio a revelar los rollos que entonces eran usados en las investigaciones. Momentos más tarde, ambas salieron rumbo a Avenida Coyoacán. Yo tomé mis notas y me senté en mi computadora a vaciar los datos y a elaborar el dictamen de homicidio por hecho de tránsito. Mi lugar estaba más al norte que el de Ugalde, es decir, más cercano al anfiteatro, y solo separados por otra estación de trabajo. Mientras cambiábamos impresiones sobre el hecho, Dani salió de la oficina para entregar algunos documentos al Ministerio Público, quedando solamente Ugalde y yo en la oficina. Finalmente, cada quien se concentró en su máquina para hacer su dictamen y poder salir a tiempo. Afuera aún estaba oscuro y hacía frío. Teníamos que apurarnos para salir a las 8 de la mañana o lo más cercano posible. Mientras tecleábamos en la computadora, de vez en vez interrumpíamos para preguntarnos uno al otro medidas, indicios o intercambiar alguna impresión.
En una de esas ocasiones hablábamos sobre detalles de la calle y Ugalde volteó su cuerpo, quedando frente a mí, y yo volteé solo la cabeza para mirarlo y hablarle. Estábamos en pleno intercambio de ideas cuando Ugalde, viendo más atrás de mí, de repente se puso en pie de un salto diciendo: «No mames, alguien se metió al anfiteatro». Aún no acababa de decir esto cuando yo volteé con dirección al anfiteatro, al tiempo que me ponía en pie. Lo que alcancé a ver fue el busto de una figura humana que se asomaba del anfiteatro a las oficinas, como inspeccionando la zona. Sin embargo, yo la recuerdo como una figura negra, asomando únicamente la parte de los hombros y la cabeza por la puerta y desde el interior del anfiteatro. Ambos corrimos hacia el anfiteatro, temiendo que en efecto alguien se hubiera metido por el otro acceso a robar algo. Aún estaban en el anfiteatro el casco y las ropas del cadáver, chamarra y pantalones de cuero, rodilleras, pertenencias como el reloj, pulseras y algunas cosas que podrían interpretarse como de valor, y si desaparecían, el problema con el Ministerio Público sería grande. Entramos casi al mismo tiempo al anfiteatro y no vimos persona alguna. Buscamos en los sitios donde pudiera ocultarse alguien y no tuvimos éxito. Revisamos las puertas que conducían al estacionamiento y estaban perfectamente cerradas desde el interior, así que yo me dirigí a donde se encontraban las pertenencias para ver si faltaba algo. Sin embargo, todo estaba ahí, cuando nuevamente escuché a Ugalde decir: «No mames, güey, era ese», señalando al cadáver, a lo que yo dije: «No chingues, no puede ser si ya está bien muerto». Al mirar el cuerpo no vi nada relevante, quizá una mano que se deslizó por gravedad, pero nada más. «Sí, güey, yo lo vi bien», replicó Ugalde. Ciertamente él lo había visto unos instantes más que yo, y la verdad, como ya dije, yo solo vi una figura sin distinguir facciones. «Ya deja el alcohol», le dije bromeando. «Bueno, ya, vamos a seguir con los dictámenes», me dijo más calmado y salimos del anfiteatro. Justo cuando cerraba la puerta pensé: pero si al salir del anfiteatro yo cerré la puerta por fuera. Eso lo recuerdo bien, pues yo mismo había cerrado la puerta de manera que no podía estar abierta desde el interior del anfiteatro. ¿Cómo era posible que al ver esta figura y correr hacia ella, la puerta se encontraba abierta? Llegando a mi estación, se lo comenté a Ugalde. Ugalde no reparó en señalar: «¿Ya ves? Te dije que eres ese güey», refiriéndose al cadáver. El resto de la guardia nos apuramos a terminar y ya no levantamos la vista de nuestras computadoras, a pesar de haber escuchado algún rechinido que venía de la dirección del anfiteatro. Mala mi suerte, pues yo tenía que entrar nuevamente al anfiteatro a embalar y etiquetar ropas y pertenencias, siguiendo la cadena de custodia. Pero obviamente no lo hice hasta que hubo nuevamente luz de día. Digo, por si acaso. Es común escuchar historias sobre lugares que visitamos frecuentemente, como las escuelas o las oficinas de trabajo, en las que hay experiencias con fantasmas y otros seres. A menudo estas historias hacen referencia a fantasmas infantiles que acechan estos sitios y que cuentan con antecedentes como que fue durante la construcción de las instalaciones que fallecieron o que eran alumnos de estas instituciones. Con absoluta sinceridad, siempre taché esos relatos como ridículos y poco creíbles. Si los analizamos un poco, todos tienen los mismos elementos y todos son endebles a la hora de sustentar una explicación. Para este punto, ya deben saber a dónde me dirijo, y sí, en efecto, a pesar de toda mi crítica e incredulidad, les puedo decir que tuve la mala fortuna de vivir una experiencia así. Con toda sinceridad, espero que mi escepticismo en estas historias sirva como una mínima fuente de credibilidad, pues solo tengo mi palabra para dar y sea lo que haya sido, así lo experimenté. Corría el año de 2019, que vemos un tanto lejano ahora y que pareciera que se trataba de otro mundo. Mi empleo es uno de oficina, ahora home office, en un área administrativa de un gran corporativo que tiene sus oficinas en Paseo de la Reforma de la Ciudad de México. Si bien no les puedo decir el nombre, puedo comentar que es justo en una zona en la que muchas personas reportan cosas extrañas.
Al final de mes, o lo que llaman los cierres, tenemos una cantidad de trabajo que yo describo como obscena. Esto nos llevaba a salir en ocasiones muy tarde de la oficina, o incluso a no salir y pasar la noche trabajando. A mis compañeros les encantaba aprovechar nuestros pequeños descansos en la madrugada para mencionar pequeñas historias de terror o eventos paranormales que, según ellos, ocurrían en el edificio y en la zona. Quiero hacer la precisión sobre lo que ya comenté. Las historias de la niña de la oficina, o de la escuela, o de lo que sea, me parecen un tanto cliché y nunca me han asustado. Sin embargo, otro tipo de historias sí me causan miedo y me llegan a sugestionar. Tal es el caso de una que contaba una de mis amigas del trabajo. Ella es fanática de contar sus experiencias y también es seguidora de Ecos de Terror, y seguro no tardarán en recibir su contribución sobre su encuentro con el maniquí maldito de Reforma. Es esta historia del maniquí la que me tenía un poco nervioso, y no hablaré a detalle de esta para darle a ella oportunidad de contarla. En una de esas noches largas de trabajo, fue inevitable trabajar hasta la madrugada, y sabíamos que sería algo, como decimos, a morir. En esa ocasión, me tocaba a mí armar el reporte de cierre, lo que significaba en gran medida esperar a los demás. Adelanté todo lo que pude mientras mis compañeros avanzaban en lo que yo requería como insumos para poder continuar con lo que a mí correspondía. Conforme la gente iba terminando, revisábamos lo que me entregaban y luego se retiraban a su casa. Lo hacíamos de esa manera para no retener absurdamente a nadie. Hacia las 3 de la mañana ya no había nadie más en el piso, solo yo y el personal de seguridad. Esto lo sé porque unos minutos antes había acompañado a uno de mis compañeros a la salida, momento en el que aproveché para comprarme algo de la máquina expendedora y un café, topándome con uno de los 2 elementos de seguridad del piso. Conversamos un segundo y me dijo que éramos los únicos en las oficinas. ¿Le falta mucho, joven?, me preguntó amistosamente. Sí, todavía un rato, le contesté con el mismo tono, aprovechando también para invitarle un café, así como darle uno adicional para el del cuarto de cámaras. Seguí trabajando un rato, escuchando mi música y tratando de apresurarme para poder ir a casa y al menos bañarme. Mientras trabajaba, escuché cómo una de las sillas rodaba, lo cual era muy poco habitual, porque la mayor parte del espacio estaba alfombrado, y salvo por algunas zonas, donde por cierto no debería haber sillas, se podía escuchar el rodar de estas. Un poco alterado, decidí revisar en mis alrededores y en efecto, una de las sillas se encontraba a medio pasillo, justo en el espacio donde no había alfombrado frente a una de las salas de juntas. Sin duda esto era inquietante, pero hice un esfuerzo por mantener la calma y aunque nervioso, regresé a mi estación de trabajo para avanzar lo más rápido posible en mis tareas. Admito que en este punto me encontraba ya inquieto y debido a la sugestión que ya tenía por las diferentes historias que se contaban de la ubicación, me empezó a invadir una sensación de miedo e incomodidad. Pasaba apenas de las 4 de la mañana y justo estaba terminando el reporte. Estaba en ese punto ya exhausto y me enfrenté a una decisión que quizá muchos hemos tenido que tomar en esas circunstancias. Podría esperar unos minutos y utilizar el transporte público que comenzaba a operar a las 5, o podía pedir un taxi o auto por aplicación para irme a casa. Por un lado estaba la comodidad y el tiempo, por otro el costo. Decidí entonces por ahorrar un poco de plata y esperar a que dieran las 5. En retrospectiva, debí pagar el auto particular. Me acerqué a una de las áreas comunes, donde había unos sillones. No eran los más cómodos, pero a esa hora cualquiera era una buena opción. Tomé mi móvil y puse mi alarma a las 4:50, pensando en dormir unos minutos y despertar justo antes de las 5, para llegar a la estación del metro más cercana tan pronto como la abrieran.
Probablemente estuve dormido unos 10 minutos cuando me despertó, acelerado, la sensación de una mano tocando mi cabeza, a modo de pasar la palma y los dedos entre el cabello como haciendo un mimo. No había nadie a mi alrededor y me comencé a poner muy nervioso. Volteé de un lado a otro tratando de ver si había alguien cerca o escondiéndose. No pude evitar decir en voz alta: ¿Quién está ahí? Y quisiera no haberlo hecho, porque tan pronto terminé de decir la frase, escuché: Sin exagerarles, sentí un miedo incontrolable. Con la poca razón que me quedaba e instintivamente, quise tomar mi móvil, pero no estaba. Me puse de pie, miré debajo del sillón donde me había recostado, pero no había señales de este. Comencé a buscar en mi lugar y en los lugares cercanos. Habría intentado llamar desde mi extensión, pero no tenía modo de realizar llamadas a móviles, pues requería un código especial. Unos instantes después, escuché de nuevo el rodar de una silla, que provenía desde el mismo lugar donde había notado la silla unas horas antes, seguido de nuevo por una risa. Me acerqué, y de nuevo estaba una silla en el pasillo. No tuve tiempo de procesarlo cuando sonó la alarma de mi teléfono, indicando que ya eran las 4:50 de la mañana, cosa que me hizo pegar un salto del susto, pues ya mi nivel de miedo era extremo en ese momento. Con tanto valor como pude, seguí el sonido de mi alarma, el cual provenía de la sala de juntas que se encontraba tan solo a unos pasos de mí. Me acerqué con un temor inmenso y veía resplandecer mi teléfono y sonar debido a la alarma. Me dispuse a tomarlo y en el instante justo que lo tomé con mi mano derecha, una pequeña y grisácea mano se puso sobre la mía. Parecía la mano de una niña, pero el color no era natural. Era como el color del yeso fresco, las uñas completamente moradas, como si estuviesen machucadas. No tuve el valor de voltear, solo de reojo pude ver un brazo extendido cuya mano se posaba sobre la mía. Apreté la mano con todo y mi teléfono y salí corriendo, como si me persiguiese el mismísimo demonio. La gente de seguridad lo notó y me interceptaron en la salida. Les dije: «Hay una niña en la sala de juntas», lo que tomaron primero con seriedad y fueron de inmediato a revisar, solo para decirme que no había nada. Yo seguía en un estado de shock y ellos solo reían un poco, desacreditando lo que yo decía, de la misma manera que yo siempre he desacreditado las historias similares, pues sigo creyendo que, en su mayoría, son solo habladurías. Sin embargo, en mi caso, no lo fue. Conté a todos los que esa noche estuvieron ahí lo sucedido. Les rogué que me confesaran si se trataba de una elaborada broma. Naturalmente, todos lo negaron, y tengo buenos motivos para creer que decían la verdad. Pedí a la gente de seguridad las cintas o al menos que revisaran. Ellos insisten que lo hicieron y no notaron nada fuera de lo normal, salvo por el hecho de que vieron que un par de veces moví una silla por el pasillo frente a esa sala de juntas. En cierto modo, tuve la suerte de que nos mandaran a trabajar a casa unos meses después, debido a la pandemia, y desde ese entonces no he tenido que estar en las oficinas, y mucho menos de noche. Si ustedes son de los que todavía tienen que ir presencialmente a sus oficinas y trabajar hasta la madrugada ahí, les sugiero que siempre que puedan salgan lo más rápido y no se queden solos. Nunca saben si alguna leyenda urbana acabará teniendo algo de verdad.
Yo no voy a contarte una historia de terror. Yo haré que vivas esa historia de terror. Dime algo. ¿Estás solo? No tienes nada que temer. Entonces, ¿de qué tienes miedo? Recorres toda la casa asomando la cabeza antes de doblar cada esquina del pasillo. Te aseguras que la puerta de entrada está bien cerrada. Hace tiempo que ha oscurecido y has cerrado todas las cortinas. Aún así, haces un último esfuerzo y miras en todas las habitaciones. Todo en orden, no va a pasar nada. ¿Seguro? Como un ratón asustado, pasas corriendo delante del baño y crees haber visto algo detrás de la cortina de la regadera. Te paras delante de él. Cuentas hasta 3. 1, 2, 3. Y decides entrar. Tras ella, tu imaginación. En este momento, tú y ella son los únicos que están en casa. Al menos es lo que deseas, ¿verdad? Cierras la puerta. Eso te hace sentir a salvo, pero ¿de qué? ¿No se supone que estás solo? Te encaminas a la sala mientras intentas concentrarte en el programa que hay en el televisor. Por supuesto, has encendido todas las luces. Notas un viento frío en la nuca mientras te giras lentamente. Tu corazón late muy fuerte. La boca se te reseca y se te eriza todo el vello del cuerpo. Una corriente, nada más. ¿O acaso esperabas otra cosa? Vuelves a mirar el televisor y... ¿qué ha sido eso? Has escuchado caerse algo en la cocina. Lástima. Siempre es el lugar más alejado. Te levantas, caminas pegado a la pared tan despacio que tus pies parecen de plomo. Te asomas solamente observando como si esperaras que alguien surgiera de la última esquina. Vamos. Ya falta poco. Estás frente a la puerta. Como puedes te estiras y enciendes el apagador de la cocina. Un sartén en el suelo. No debiste haberlo dejado en la orilla. Riendo nervioso, regresas a la sala y apagas el televisor. Lo mejor es ir a tu PC. No estás a gusto, ¿cierto? Ese silencio en la casa te aterra. Miras intranquilo hacia la puerta. ¿Lo has visto? Sí. Es una sombra que acaba de pasar frente a tu puerta. No quieres salir a mirar, pero sabes que vas a hacerlo. ¿Por qué esperar? Solamente te asomas como escondiéndote, y lo que descubres es soledad. Tranquilo, tranquilo. Son tus nervios, nada más. Entras en tus redes sociales y... algo se le ha caído al vecino, pero a ti casi se te sale el corazón. Es más de lo que puedes soportar y notas como tu oído se abre. Está alerta, esperando ese último crujido que hará que tus nervios se vengan abajo. Esperas un rato, un poco más. Respiras hondo. Todo está bien. No hay ruidos, no hay fantasmas ni sombras. Solo tú. Es tarde y decides ir a dormir. Tras de ti la casa en tinieblas parece que te observa y un escalofrío recorre tu espalda. No mires, no hay nada, lo sabes,
pero tus pupilas ya están dilatadas. Cuando llegas a tu cuarto, te metes a tu cama lo más rápido que puedes y te tapas la cabeza con las sábanas. Y de un manotazo apagas la luz, mientras tiemblas pensando en ese ser que imaginas que está alargando su siniestra mano para tocarte. Aprietas tus ojos con tanta fuerza que te duelen, pero la curiosidad es mucho más fuerte. Te destapas y abres los ojos para notar que no estás solo en la oscuridad. No te preocupes, esta noche estás a salvo. Tus padres acaban de llegar. Cierra los ojos lentamente para tener dulces sueños. Hoy te salvaste, pero no te confíes. Mientras tú vivas, yo viviré en ti. Yo soy tu miedo, y cuando menos te lo esperes, te atraparé. Como siempre, esperamos que les hayan gustado los relatos que preparamos para ustedes. Les pedimos una vez más que le den like a nuestro contenido, que lo compartan y se suscriban si es que no lo han hecho. De nuevo, para nosotros es un placer recibir sus historias, adaptarlas y presentarlas como relato en nuestro programa. Sin más, les agradecemos nuevamente y nos vemos la próxima semana. Hasta luego. Ecos de terror.